Bueno, pues buenos días, buenas tardes o buenas noches, porque gracias a Dios o gracias a todo nuestro trabajo y gracias a todos vosotros, nos escuchan tanto en España como en Sudamérica y ya vemos que por todo el mundo. Bueno, lo importante es estar compartiendo nuestros conocimientos para el proceso personal que en todas partes estamos teniendo todos, ¿no? Y dentro de este apartado de verano, de sencillamente entre tú y yo, pues hoy nos toca con David Sandoval. Muchísimas gracias por estar aquí, David. Hola Juan, encantado de estar aquí también contigo y Sí, con sí, todos los que nos estén viendo. sí, sí, sí. La verdad es que el poder compartir todo lo que vamos aprendiendo día a día no solamente nos ayuda a nosotros, sino también ayuda a los demás, ¿no? Y hoy Claro que tocamos sí, un tema importantísimo, ¿no? Que son el tema de las adicciones, ¿no? La gestión y resolución de las adicciones, ¿no? Que no solamente son físicas, sino que también a veces son emocionales principalmente y hasta inclusive a veces mentales, ¿no? claro que sí. Muy bien, David, antes nos decías, estábamos hablando de que estabas teniendo una serie de experiencias personales y profesionales sobre el tema de adicciones y que cada vez pues vamos avanzando más, ¿no? Hasta inclusive las formas son distintas, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, pues yo te cuento aquí a carta abierta. Me gusta Claro pues que ser sí. muy transparente y también en muchas ocasiones utilizarme pues como autorreferencia al momento de impartir mis conocimientos o de poder compartir con otra gente, ¿no? Uh -huh. Eh, dentro de lo que dentro de mi proceso evolutivo y al iniciar mi camino con el tema pues de las adicciones, yo en algún momento de mi vida inicié las adicciones pues con las sustancias psicoactivas, con las drogas y luego pues también muchas adicciones a nivel emocional, como hablamos, dependencias afectivas, entonces iba desplazando una a otra y me pasaba algo muy curioso y es que fue un proceso, ¿no? O sea, para empezar a tratar una adicción, para empezar a tratar la adicción es la acción de adherirse a algo ajeno a mí, Uh -huh. ¿vale? Entonces, tomo esa acción de adherirme a algo ajeno a mí y entablo una relación con ese algo. Entonces, ya sea la comida, ya sea una persona, ya sea un instinto, de pronto como la linfomanía desde la parte sexual, ya la adicción a la comida, o sea, todos estos elementos que hay allí afuera y de los cuales yo hago reflejo también, digamos, en el tema de emociones, es a lo que yo me adhiero y a esto pues se le llama adicción. Entonces, durante mucho tiempo en mi vida, yo pasé por procesos de rehabilitación. Bueno, estuve desde los 8 años en psicoanálisis, luego pasé a procesos de rehabilitación en centros terapéuticos y por último, al salir de centros terapéuticos, me adherí a los programas de 12 pasos, de estos de narcóticos y alcohólicos anónimos. Sí. Entonces, la premisa de allí, o sea, ahí es cuando yo veo cómo también la sociedad nos vende esta idea de la adicción con el miedo, ¿no? Entonces, si haces esto está bien o está mal, los juicios de valor, el sentimiento de culpa, que muchas veces se adquiere también desde la parte de las doctrinas religiosas y demás. Entonces, ¿cómo esto juega un papel en mi vida? Pero siguiendo con el hilo del tema, si tú me hubieras entrevistado de pronto hace un año atrás, te estaría diciendo, no, la adicción es una enfermedad para toda la vida y uno va a ser adicto hasta el día que se muera, Sí. ¿vale? Pero hoy, a raíz de lo que he venido evolucionando y de lo que he venido vivenciando como tal en mí, te digo que es simplemente una relación que sostuve con sustancias psicoactivas, luego con parejas y posteriormente se reflejaba también en muchas emociones que no quería soltar, que me Sí. negaba a soltar. Entonces, el término de adicción, con lo que te decía de los 12 pasos, era eso, ¿no? Entonces, allí te dicen la idea, no, es que la adicción es una enfermedad, es que la adicción es incurable, es para toda la vida, pero si bien para comenzar a tratar los temas de adicción es simplemente reconocer, ¿no? Entonces, lo primero que hago es rendirme, entender Sí. que esa relación que tengo con la comida, con el sexo, con el juego, con las drogas, me quedó grande, aceptarlo e iniciar un proceso, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede.
a diferencia de quedarme aceptando, pero es como saltar en un trampolín, pero Sí, no sí, sí, avanzar. ¿Sí me hago entender? claro. O sea, todo Como el si tiempo. quedaras ahí enganchado a esa aceptación sin más, que es importante, pero no es suficiente, ¿no? Exactamente. Entonces, para mí fue un proceso de más de 10 años en lo que duré en estos grupos de apoyo y tal, que me sirvió mucho, porque me sirvió para reconocer, me sirvió para darme cuenta cómo funcionaba esta relación que tenía con las drogas y cómo se reflejaba después cuando dejé de consumir, con la ansiedad y demás que me generaba. Pero por otro lado, siempre era la misma historia, ¿no? Siempre era la misma historia. Soy un adicto, soy un adicto. En las reuniones me presentaba como un adicto, entonces soy un adicto y soy un adicto y soy un adicto. Entonces, ¿qué sucedía? Que cuando me enfrentaba a la vida cotidiana, independientemente que hiciera terapia, como que tenía la excusa perfecta, ¿no? Nunca me confrontaba con mi responsabilidad, sino siempre tenía la excusa de que, no, es que como yo soy un adicto, entonces soy impulsivo. No, es que como yo soy un adicto en recuperación, entonces... Y aparte al cerebro le estoy alimentando esa idea de que soy un adicto. Exactamente. Entonces, en este transcurrir, cuando encuentro herramientas como la programación neurolingüística, el coaching, ya me doy cuenta de cómo se hacen esos anclajes a nuestra mente y cómo después en la competencia inconsciente, consciente, ya se queda interiorizado este lenguaje, ¿no? Entonces ya comienzo a hablar y ya comienzo a expresarme y no me permito como salir de esa sintonía. Y eso sucede con todas las adicciones. Entonces, lo primero que yo hago cuando llega alguien a la consulta es decirle, oye, mira, esto no es una justificación simplemente te está mostrando algo allá afuera que no te estás permitiendo ver adentro de ti, Sí. ¿ya? Entonces, cuando lo hablamos por lo menos desde la mirada sistémica, eso es información que me llega hace poco. O sea, por eso te digo, Juan, que me contactaste en un momento en donde estoy teniendo, en donde estoy teniendo ese paso, ese dar otro paso Bueno, diferente. las casualidades no existen, ¿verdad, David? Exactamente, no, no existen. Estamos totalmente sincronizados. Sí, sí, sí. Entonces, he dado con personas que me sirven de espejo para ver cosas en mí. Entonces, por lo menos, yo te estoy hablando algo de la mirada sistémica. Juan Sí. Carlos Roballo, que es un terapeuta sistémico de Colombia, él hace un estudio muy interesante, por lo menos acerca de las drogas, como arquetipos, ¿no? Tú sabes que muchas veces funcionamos con arquetipos, con símbolos de afuera que nos representan muchas cosas adentro y que inconscientemente nos ligamos a ellos, como por lo menos los arquetipos de los dioses griegos, para la gente que no esté familiarizada de pronto con este término, Zeus, Poseidón, que eran Sí, sí. como los dioses, y la gente funcionaba de acuerdo a esos arquetipos que se iban mostrando respecto a lo que iba hablando la gente, ¿no? Sí. Entonces, cuando hablamos de las sustancias psicoactivas como arquetipo, por lo menos la marihuana, desde esta mirada sistémica. Te estoy hablando de la mirada sistémica a nivel transgeneracional del árbol genealógico. Tú sabes que yo Por manejo supuesto, sí. el tema de las constelaciones familiares y demás. Y desde allí, la marihuana por lo menos hace honra a todos estos ancestros que murieron, ¿ya? Y es como me vinculo con la marihuana, me relaciono con la marihuana, dándoles un campo a estas personas. Mira, otra mirada distinta a lo que se nos vende comúnmente, ¿no? Yo respeto cada quien en el lugar de proceso en donde se encuentre, pero yo he vivenciado otras cosas, ¿no? Yo por lo menos en algún momento de mi vida consumí base de coca, que en Colombia se le llama bazuco, Sí. y esta parte hace alusión a los excluidos del sistema familiar, ¿vale? Esto por este lado. Cuando se habla con el alcohol, muchas veces es la ausencia del padre o cuando la madre no deja al padre ser padre y esta relación se me da por vincularme Sí. con el alcohol como arquetipo. Y Hellinger hablaba de esto, ¿no? Muchas veces en la gran mayoría de adicciones es la ausencia del padre, ¿no? La ausencia de esa dependencia, la ausencia de esa figura de fuerza. Pero no solo porque no esté, sino porque muchas veces tiendo yo a no poder sostener el desapego que en algún momento haya tenido con él. Yo sé que esto podrá sonar como raro para muchas personas, pero es lo que te digo, Juan, es lo que yo he estado vivenciando. Y en cuanto al tema de las emociones, siempre venía con miedo hacia vivir las emociones, ¿no? Entonces llegaba la rabia y ahorita es muy curioso porque hace unos días atendí a una chica y me decía, mira, es que tengo rabia,
tengo rabia con el papá de mis hijos porque me dice que me calle y él no es nadie para decir. Entonces, claro, la responsabilidad la dejo afuera, ¿no? Le digo, le digo, si tú tienes esa rabia, deja que esa rabia se acentúe dentro de ti, deja Sí. que esa rabia tome un lugar, dale un lugar a esa rabia. Entonces, claro, me dice, vale, voy a hacer el ejercicio y me dice, cuando le doy el lugar a esa rabia, siento un dolor acá en el pecho y un dolor en la garganta. Entonces yo Claro. digo, mira, entonces lo que tú estás reprimiendo se genera acá en el pecho y lo que no te permites expresar, el bloqueo está acá en la garganta. Si nos vamos también al tema de los chakras, ¿no, Juan? Efectivamente. Entonces, cuando hicimos ese ejercicio, le decía, mira, tócate acá, algo que lo puede hacer uno mismo, que no lo tiene que ir allá a ningún lado, sino que uno mismo se Lo puede puedo tocar hacer. sus puntos Sí. energéticos. Me dice, uy, mira, sí, me hace acordar de en algún momento cuando me callaba y yo no le quería decir las cosas para no hacerlo sentir mal. Y la solución fue que le habló desde donde ella está ahora, desde Claro. su lugar de adulta, desde su responsabilidad con esa rabia y decir, bueno, mira, me vinculo hacia allá. Entonces, muchas veces esa adherencia a cosas externas que se muestran de pronto en otras personas, en objetos, siempre es desde el lugar de no tomar la responsabilidad, De la ¿sí? posibilidad. Entonces, me culpo, a mí por eso me gusta más utilizar en vez de culpa, responsabilidad, Responsabilidad. ¿vale? Sí. Exacto, o sea, soy Sí, sí. responsable, tengo esa habilidad para responder y desde Ujú. esa habilidad para responder, pues así mismo me relaciono con las demás personas. Por Ujú. lo menos, no sé si has escuchado hablar del análisis transaccional de Verne. Sí, sí, Ya, el pan. Bueno, tú que eres mentor coach, allí también se ve el tema del pan. sí, 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 Y sí. entonces, a mí me parece muy curioso porque lo asocio también con esta parte de las adicciones. Entonces, el padre viene con todo lo que debería hacer, el juicio de valor, lo que tendría que hacer en esta situación, también muchos legados que se generan a nivel familiar. Está la parte del niño que me conecta con lo que quisiera. Yo quisiera tal cosa, yo quisiera tal otra, la parte más emocional, ¿no? Y está la parte del adulto que me conecta con la necesidad. Y esa Sí. necesidad me conecta con mi responsabilidad. Entonces, por lo menos en el ejemplo este de la rabia, si utilizamos el análisis transaccional como herramienta, ¿qué podemos sacar allí? Entonces, la rabia, no, es que usted debería entender al papá porque es que él ahorita están separados y usted debería no sé qué y llevar la fiesta en paz, papá. Eso son los debería, ¿no? Él Sí, quisiera. No, es que yo quisiera tener una conversación y que él no se molestara. Pero sí, ¿qué es lo que yo necesito? Yo claro, necesito soltar esto. Yo necesito claro. decirle, mira, a mí, en mi casa, yo tengo mis normas, son nuestros hijos, papá, en esta situación, ¿no? Que te hablaba. Entonces, Ujú. cuando yo me conecto con el adulto, con esa necesidad, ¿vale? Hago como una vinculación de lo que debería y lo que quisiera, pero lo aterrizo en lo que necesito. Entonces voy en Exactamente. equilibrio y voy Ujú, hacia el frente con la vida. ujú. Entonces, esto es a lo que me refería de Sí, los sí, sí. cambios que he venido teniendo, Juan, Teniendo. Muy bien, porque muy bien. dime, dime. Detrás de una adicción hay un vacío. ¿No se debería de intentar buscar el vacío que ha producido consciente o inconscientemente a la adicción? Exactamente, precisamente hacia allí vamos. Mm. Entonces, cuando yo me relaciono con esta adicción, cuando yo me relaciono de pronto con la comida, muchas veces el hecho de relacionarse con comer excesivamente y engordarse es la necesidad de ser visto por quien necesita ser visto, ¿ya? Sí, sí, Entonces, muchas veces en las chicas es una pelea con la vida, directamente con la madre, ¿no? Lo mismo que el fumar tabaco, todo lo que es fumar por la boca es fálico, ¿no? Es exploración de la boca, sí. ¿ya? Entonces, es también esa conexión que se pueda tener con la madre, cómo han sido de pronto los momentos en que se han separados, con el padre también, ¿vale? ¿Cuántas veces, yo por lo menos, mira, te doy un ejemplo, Juan, hace poco atendí precisamente una chica, es que todo me ha sucedido así, Sí, sí, hace sí. poco, ¿no? He tenido la consulta así y te puedo hablar de Qué bien, simplemente qué bien. De la de experiencia, lo... porque verdaderamente hay veces que las palabras pueden ser muy bonitas, pero cuando hablamos desde la experiencia es algo que está en la tierra, ¿no? Que es algo que efectivamente hemos comprobado, hemos vivido y podemos hablarlo porque lo hemos sentido en el día a día. Y si nosotros lo hemos sentido, los demás también lo pueden hacer, ¿no? Totalmente, Juan. O sea, yo simplemente te puedo hablar
de lo que ha pasado por este filtro. No te puedo hablar de absolutamente nada más. Todo lo que yo te estoy hablando, una y cada una de estas palabras, es porque han pasado primero por mi experiencia, se han asentado allí, han tomado fuerza y ahorita salen por esta boca Qué importante, qué importante, que sí. está hablando. Entonces, lo que te explicaba, ¿no? Yendo al vacío. La chica me contacta, me dice, mira, quiero trabajar el tema de mi relación con el alcohol porque mi relación con el alcohol es muy fuerte, ¿no? Entonces le digo, listo, perfecto, vamos a ver qué es lo que sucede, vamos a ver cómo nos ubicamos dentro del sistema familiar. Resulta que ella siempre le había reclamado a su padre que no le haya puesto límites. Su padre siempre estuvo allí y su madre Sí. siempre estuvo allí. O sea, no hubo ausencia física, pero sí hubo una separación en cuanto a lo que yo pensaba o en cuanto a lo que yo proyectaba en la figura de padre y madre. Entonces me dice, estoy con una amiga que cuando estoy con ella, yo me freno. Hace poco me dice, mira, lo que me detonó a buscarte a ti fue que llegó un momento en que tomé tanto alcohol que no me acuerdo de nada de lo que hice. Ya se fue como su detonante. Sí. ¿Ya? Entonces yo le digo, listo, ¿y esto qué te hace pensar? Dice, sí, inmediatamente le dije a mi amiga que por qué no me había puesto freno. Yo dije, ¿y ese reclamo a quién se lo habías hecho tú antes en tu pasado? Claro. No, a mi padre. Configuramos allí, se hizo la relación con el padre, se le dio el lugar al padre. Inconscientemente, ella estaba ubicando el lugar del padre dentro de su sistema, o sea, estaba acompañando a su madre desde ese lugar, desde la ley de vacíos, lo que hablábamos de pronto en la entrevista que tuvimos en el tema de constelaciones familiares. Sí. ¿Y qué sucedió allí? Pues se suplió ese vacío precisamente, el vacío que ella había dejado en el sistema por cumplir otro rol o por suplir otro rol que no era el de ella, pues era el que le estaba, el que se estaba manifestando por medio de su relación con el alcohol. A eso es a lo que voy yo. ¿Ves? Me encanta esa pregunta porque con este ejemplo lo puedo, claro, lo puedo, explicar. exactamente, lo puedo explicar. Sí, señor. Efectivamente, porque normalmente cuando tenemos una dependencia es porque hay algo, necesitamos algo de fuera porque no lo encontramos dentro, ¿no? Exactamente. Esta mañana estaba hablando con Alberto Olejas de que muchas veces, hablando del amor, que estamos acostumbrados dentro de esa etapa que para mí ya estamos terminando e iniciando una nueva era, estábamos acostumbrados a que el amor, el maestro, todo viniese desde fuera a nosotros, con lo cual producía un estado de dependencia. Dependo de los demás para ser felices, ser feliz, dependo de los demás para recibir amor, dependo de los demás para que me enseñe, dependo siempre de los demás, ¿no? Y yo creo que esto ya se ha terminado, ¿no? O sea, estamos acostumbrados a una sociedad basada en el miedo y la dependencia. Cuando estamos iniciando, y ya era hora, una sociedad o una nueva etapa, un nuevo mundo basado en el amor y lo que nace desde nosotros mismos. Es decir, ya no necesitamos buscar fuera lo que tenemos dentro, lo cual no significa que luego no lo compartamos, ¿no? Vamos a compartir esa energía del amor, voy a compartir mi mejor versión, voy a compartir mi felicidad, pero no estoy dependiendo de que nadie ni nada me la dé, ¿no? Exactamente, Juan, exactamente. O sea, a eso es a lo que voy yo. Entonces, ¿cómo gestiono y cómo yo, a ver, muchas veces, por lo menos el experto en farmacodependencia de la universidad, tal, o sea, sin ánimo de excluir a nadie, ni mucho menos antes incluyendo cada conocimiento que llega. ¿Qué es lo que sucede? Esta persona estudia algo, quizás para transmitírselo a las demás personas, pero dice, tengo experiencia 30 años, pero en realidad es un año repetido 30 veces. Porque si no estamos con una mentalidad abierta y si no estamos receptivos a todos los cambios que va teniendo el mundo y a cómo la vida nos va acomodando y todas las nuevas herramientas que van ingresando y que van llegando a la vida, o sea, hay que ser perceptivo y lo que hablaba y lo que siempre hablamos y me gusta que se habla también en estos espacios que haces también con Antonio, es eso, aterrizarlo todo en el aquí y en el ahora. En el ahora, en la tierra. Exactamente. Sí. O sea, si yo me quedo, me gusta mucho por lo menos Diego Estancampiano. Sí, me encanta me encanta cómo habla este hombre porque este hombre dice, me gusta esto que dice de
yo me siento y me pongo a meditar, ¿no? Y entonces hago la meditación y me elevo por allá con vidas pasadas, no sé qué, y me quedo por allá. Entonces tengo la justificación también, mira cómo es Sí, importante aterrizar todo en el aquí y en el ahora, Juan. Entonces me viene la imagen de la vida pasada, porque yo también he hecho terapias de vidas pasadas y me han sí, traído cosas interesantes. Pero si no las aterrizo en el aquí y en el ahora, yo digo, ah, no, es que claro, yo como es que en la vida pasada yo maté a un ejército de no sé dónde, sí, sí. entonces, pues, y me quedo con la excusa, ¿no? Me quedo con la excusa. ¿Cuál Bueno, fue el aprendizaje? ¿Qué fue lo que te llegó? ¿Qué fue lo que lograste ver aquí ahora? ¿Y esto en qué te sirve para proyectarlo hacia ti mismo y hacia las demás personas? ¿Cómo te confrontas tú con la vida? ¿Qué cambios vas generando con lo que se te va, con lo que va llegando? Entonces, muchas veces cuando estoy en consulta, las personas llegan y me dicen, no, es que mira, siento la rabia aquí y comienzan a respirar. Le digo, respirar no, siéntelo, porque ¿qué sí, pasa? Cuando yo comienzo a respirar, le envío un mensaje a mi cerebro de que todo está bien. sí, Entonces, como todo está bien, él me embolata la emoción y ya digo, no, me siento bien, pero y ya eso está. queda ahí dormido. Yo hace poco he estado viendo a alguien que se llama, no sé si tú lo hayas visto, es un mexicano que se llama Ricardo Ponce y él trabaja con el tema de las emociones de la mano también con los puntos de los chakras Sí, muy y bien. habla del poder que tenemos nosotros desde la autosanación, de no buscar afuera lo que ya tenemos dentro, lo que tú decías Efectivamente. ahorita anteriormente. Y hay muchas formas de llegar allí. Lo que pasa es que nos hemos puesto tan ciegos con todo lo que ha llegado y con todos los órdenes que ha llegado. Entonces hablamos el manejo de emociones, la canalización de emociones, pero ¿quién dice? Siente las emociones, Sí, vive las emociones, haz que se generen, porque emover, o sea, la emoción viene de la palabra emover, ¿no? O sea, sí, sí, sí. de lo que te impulsa a moverte. Entonces, si te llega una emoción de tristeza, de abandono, de desconsuelo, de euforia, déjala sentir, ¿ya? Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Queremos evadir. Entonces, buscamos cualquier cantidad de herramientas para evadir la realidad y para evitar confrontarnos con el aquí y en el ahora, porque somos pocos los valientes que nos confrontamos con nosotros mismos. A mí me pasó algo muy curioso en esta cuarentena, Juan, y es que me di cuenta que cuando empezó todo esto, el primer desconocido acá en la casa era yo. Sí, Entonces dije, David, hombre, empieza a conocerte mucho más y a claro. ir ahondando mucho más en tu proceso evolutivo. Y eso es lo que yo digo, o sea, soy un ser humano en proceso evolutivo, independientemente de los cursos y de la experiencia formal que tenga, digamos, en profesión y tal, Sí. es, es más lo que he podido vivenciar y lo que ha pasado por mí. Y también el cambio que he logrado ver en muchas personas que han Claro. roto bloqueos de una forma impresionante. ¿Ves? Porque mucha información la tenemos grabada en el inconsciente y en el inconsciente funcionamos con el 95% de la información que guardamos allí. Solo Claro, funcionamos con un 5% de la información consciente. claro. Entonces, qué bonito cada vez sacar más del inconsciente para hacerlo consciente. Sí, sí, sí. Por eso es importantísimo, lo primero es la aceptación, como decía antes, pero no la sumisión, sino la aceptación, cuál es tu momento, siéntelo, o sea, si tienes un duelo, no te preocupes, siente el duelo, pero lo importante es no quedarnos enganchados en esa emoción o en esa situación o en esa vivencia. De hecho, todo esto lo que nos va a servir y nos sirve es para un aprendizaje y una evolución, ¿no? Pero lo primero que tenemos que hacer, efectivamente, es tomar tierra, ¿no? Es decir, ver cuál es nuestro presente. Y a partir de ahí, desde nuestro presente, empezar a tomar las decisiones adecuadas que nos va a llevar a hacer el camino personal de evolución que ya habíamos, antes de venir aquí a la Tierra, habíamos hecho nuestro plan de viaje, ¿no? Nuestro plan de vida, ¿no? Y cuanto más conectamos con nuestra parte divina o nuestra parte esencia, más cerca nos vamos a encontrar a lo que es ese plan de acción o ese plan de vida que hemos redactado antes de venir aquí. Pero para que efectivamente conectemos con nuestra parte espiritual o con nuestra parte divina, lo primero que tenemos que hacer es conectar con nuestra parte física, puesto que estamos aquí en la Tierra, ¿no? Y aceptarla, ¿no? Esa es la base. Y a partir de ahí empezar a andar. Totalmente, Juan. Entonces, ¿qué es lo que sucede?
allí con lo que tú planteas es importante conectarse con el propósito de vida. Claro. Ya, cuando yo me conecto con mi propósito de vida, con lo que me levanto todas las mañanas y me hace vibrar y me hace suspirar y me hace tener esa energía creadora y de arrancar y de echar para adelante, es eso, es conectarme con el aquí, con el ahora, con lo que siento en este momento, en este preciso instante. No me acuerdo quién fue el que dijo esto, una persona de las que entrevistaron ustedes allí en el programa y decía, estoy donde están mis pies. Me Sí. parece más mindfulness que eso no hay. Sí, 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 sí. O sea, estoy donde están mis pies, ya está. Efectivamente. Y lo otro, Juan, es que muchas personas, esto me pasa mucho porque en consulta me pasa bastante, y es que las personas no se centran en el aquí y en el ahora. Entonces, No. siempre dicen, ¿qué pasaría si esta persona hubiese actuado diferente conmigo? Yo sería otra Claro. persona con, o sea, pasado o futuro. O sea, Exactamente. Sí, no hay una conexión en el aquí y en el ahora. en el aquí y en el Entonces, ahora, exactamente. exactamente. Entonces le digo a la gente, en vez de preguntarse tanto por qué, pregúntate ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Cuando se rompe, porque es que el mundo del por qué sirve para entender, pero yo pienso que el por qué, que cuando uno ya entiende el por qué es después de un para qué. Entonces, si yo cambio todos esos por qué a mí, por qué me sucede esto a mí, Sí, sí, sí. por qué la gente es tan dura conmigo, mira esto esta apreciación. ¿Por qué la gente es tan dura conmigo? Sí. ¿Para qué la gente es tan dura conmigo? Cuando ya hay para qué, se abre la mirada. Claro. ¿Para qué? Nunca me lo ha preguntado. Entonces ahí ya comienza a mirarse hacia adentro. Pero mientras que esté en el por qué, pues Claro. es bastante complejo. Exactamente. Y aparte, el para qué nos va a ayudar a pasar a la acción, ¿no? Exactamente. Yo recuerdo que una de las grandes lecciones que recibí en la India de Vicente Ferrer era pasar a la acción. Él decía que aunque la vida había circunstancias y vivencias que no nos gustaban, el reaccionar ante esas circunstancias, normalmente reaccionábamos desde la rabia, desde el dolor, con lo cual reaccionábamos desde esa energía que nos estaba produciendo dolor, con lo cual estábamos alimentando consciente e inconscientemente lo mismo, ¿no? Pero cuando aceptábamos el presente, esta gente está pasando hambre, esta gente no tiene calidad de vida, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer para que esta gente no pase hambre, para que esta gente tenga una calidad de vida, ¿no? Y paso a la acción, ¿no? O sea, ¿para qué? Para que esta gente no pase hambre, para que esta gente tenga una calidad de vida, ¿no? El para qué nos va a servir mucho para pasar a la acción, ¿no? Y para también soltar una serie de adicciones, tanto eso, físicas, mentales y emocionales, que verdaderamente no las necesitamos. Exactamente. O sea, yo cuando te hablaba de mi proceso evolutivo también, por lo menos, mira, en cuanto a las religiones, yo sé que esto de pronto podrá rechinar a muchas personas, pero ahí sí, como dice un conferencista de acá español muy famoso, Borja Vilaseca, Sí. él dice, es neutro. Y a mí me encanta eso porque todo lo que yo digo acá es neutro. No me hagan caso de absolutamente nada. Si les resuena, o sea, apóyenlo en sus vivencias. Si no, déjenlo pasar y ya está. A cada quien le llega el momento, cada cosa. Yo por lo menos vengo de una familia muy católica, ¿no, Juan? Vengo de una familia con creencias muy católicas, con creencias muy arraigadas desde el dogma religioso de que por lo menos yo entro a la iglesia y desde muy pequeño me pasaba que yo entraba, veía ahí a este hombre crucificado y yo decía, o sea, es un impacto fuerte, ¿no? Y Sí. el hecho de que tú nazcas y ya tengas una deuda con él, porque tú naces y ya tienes inmediatamente una deuda con Jesús desde la creencia religiosa, ¿no? Por eso la realidad se construye a base de creencias y de conciencias. Está la conciencia católica, está la conciencia cristiana, está la conciencia judía, la conciencia de los Hare Krishna, la conciencia o sea, hay varias conciencias, ¿no? Pero desde esta conciencia católica viene eso, ¿no? Y entonces muchas veces me cuestionaba yo decía, ¿pero por qué? Y sobre todo, ¿para qué me está sucediendo esto y tengo esta inconformidad? Entonces, claro, me pongo a investigar porque el conocimiento es poder, me pongo a investigar y me doy cuenta que cuando se hace la Biblia católica que nosotros tenemos,
fue aprobada por un emperador cuando la iglesia funcionaba netamente. Constantino, que fue cuando efectivamente la iglesia y el poder se unieron y entonces le dieron forma a a la historia de Jesús, que verdaderamente la historia de Jesús está basada en el amor, y no en el miedo, ni en el pecado, como no lo han transmitido. Claro. Exactamente, Juan. Y esa fue la verdad de Jesús. Mira cómo fue tan fuerte su verdad que partió el tiempo en dos, ¿no? Antes de Cristo y después de Cristo. O sea, pero en realidad, tanto evangelios como ha escrito él, o evangelios de estos apócrifos que no están metidos allí. ¿Por qué? Porque no convenía para la época. Claro, necesitaban una sociedad obediente, una sociedad entre más ignorante de sí misma mejor. Una sociedad que llegara con culpa a un lugar y llenara la iglesia porque estaba en deuda con alguien. ¿Sabes? Si yo llego, y por eso yo digo, por eso hay tantas iglesias católicas y cristianas llenas de gente, porque es una culpa tremenda, porque están en deuda y van a seguir en deuda toda la vida hasta que no se confronten consigo mismos. Entonces, en uno de los evangelios, en el evangelio escrito por Jesús, él mismo escribía: si quieres conocerla a Dios, lo conocerás en la oscuridad. No lo conocerás en otro lado, porque yo te pongo un ejemplo, Juan. Si nosotros estamos en un parque y está haciendo mucho sol, nos encanta el sol, nos encanta la luz, pero preferimos estar en la sombra del árbol, ¿no? Claro. O sea, desde la oscuridad estamos más cómodos viendo la luz. Entonces, cuando nosotros conocemos nuestra oscuridad, cuando nosotros indagamos dentro de nuestra oscuridad, no nos llenamos de ese miedo de sentir las emociones, y para ello buscamos algo ajeno a... Porque también hay mucha gente que es dependiente a las iglesias y es fanática a las iglesias, y a todo el mundo quiere inculcarle que está en deuda con alguien. Entonces, a lo que me refiero es esto. Jesús de Nazaret también decía: solo el juicio te separa de la verdad. Claro. Entonces, si yo estoy en una iglesia o en un lugar de estos, o sea, con el respeto para todas las personas que estén allí, incluso comenzando por mi familia, entonces, pero ha sido la forma, o sea, hoy yo decía: hombre, David, ten cuidado con lo que vas a decir, hasta que un momento a otro dije: no, hombre, tengo que decir lo que me nazca decir, porque ha sido lo que ha pasado por mi proceso y ha sido lo que ha pasado por lo que yo estoy viviendo en el aquí y en el ahora. No te puedo hablar de absolutamente nada más, Juan. Y te agradezco que me abras este espacio para poder expresar y para poder hacer sentir estas cosas. Entonces yo digo, si el juicio nos separa de la verdad, Juan, partimos de esta premisa, ¿qué sucede? Entonces, estoy en la católica, entonces juzgo a la cristiana porque no cree en la Virgen. Entonces, estoy en la cristiana y juzgo a la católica porque adoran las imágenes. Entonces, estoy en la judía y entonces dicen que no, que porque la verdad es en el Corán. Entonces, estoy en la otra. Entonces, son muchas cárceles, encierros de personas defendiendo una verdad que está basada en un juicio. Claro. ¿Ya? Y que ni siquiera se toman la tarea de decir, bueno, yo creo en esto, yo creo que esta es la verdad de Dios. ¿De dónde viene esta verdad de Dios? ¿No? Y cuántos caminos hay. O sea, si yo me pongo a ver dentro de la parte cristiana, yo digo, y la vida de Jesús de Nazaret, de los 12, cuando le habló a la gente sabia en los templos, y luego volvió a aparecer hasta los 30, que fue bautizado por Juan Bautista, pero en otros escritos hablan de que estuvo andando por todo lado, recogiendo conocimiento de varios lugares, por la ruta de Persia, estuvo hasta en el Tíbet, según dicen, y esto fue lo que se vino a hablar. Él habló su verdad, él habló la conexión que él tenía con su Dios interno, con su Dios, con esa conciencia crística, ¿ya? O sea, es eso, por eso se le llamó Cristo. Y es de allí, o sea, sé que me puedo desviar un poco del tema, pero para eso voy. Hay prejuicios que ya venimos marcados con ellos, Juan. Entonces, por lo menos el hecho de ya venir, de yo nacer y ya estar en deuda con alguien, ya es una carga para mí. Ya tengo una carga. Y si yo me lo creo, ya, porque yo llevaba muchos años creyéndomelo, yo decía, hombre, hasta que yo digo, bueno, si este es un Dios, ya, que es la fuente, lo mismo que este versículo de la Biblia que dice que es más fácil que entre, no sé qué, por el hilo de una aguja que los ricos en el reino de los cielos. Imagínate.
Sí, bueno, Imagínate, pero has hablado de dos cosas importantísimas dentro vale, del tema de la adicción, que es la gestión de los juicios y la exactamente, gestión de la culpabilidad, ¿no? Porque totalmente. efectivamente bastantes personas que se quedan enganchadas en esas adicciones, tanto físicas, mentales o emocionales, se agarran a la excusa del juicio, se agarran a la excusa de la culpabilidad para seguir alimentándose dentro de esto, ¿no? Y yo creo que una de las pautas importantes para las personas que quieran aprender o que quieran saber cómo gestionar esas adicciones, primero es, voy a aceptar cuál es mi presente, esto es Ujú, importantísimo, voy a totalmente. eliminar juicios y culpabilidades, voy a ver cuál es mi vacío, voy a ver qué es lo que verdaderamente yo necesito para que dependa de mí y que desaparezca ese vacío. Y a partir de ahí, yo creo que es importantísimo, voy a empezar a aprender a amarme a mí mismo, ¿no? Porque cuando yo me amo a mí mismo, ya no hay adicciones o ya no dependo ni de que nadie venga a amarme, ni de que nadie me tenga que dar algo, ni nada. Lo cual no quiere decir que luego, vuelvo a repetir, vamos a compartirlo, por supuesto, ¿no? Pero yo creo que la dependencia, tanto física como emocional, como hasta inclusive mental, en el momento en que aprendemos a amarnos a nosotros mismos, es decir, a ser felices con lo que depende de nosotros mismos, la adicción ya empezamos a plantarle cara, ¿no? Y a crear ese lleno de nuestro interior, de ese vacío que nos ha llevado seguramente a esto. Exactamente, Juan. Yo por lo menos digo, aceptación, o sea, rendición primero. Primero me rindo, ¿vale? O sea, primero llego a un estado en el que me rindo y suelto el control. Luego, posterior, o sea, de la mano con esto viene la aceptación y de allí viene el proceso. Dentro de Sí, este proceso, ¿qué me puedo encontrar? Lo que hablábamos ahorita, creencias limitantes, muchas veces inculcadas por nuestra sociedad y por nuestra familia, sí, sí, sí. desde, porque ¿qué es lo que pasa? Cuando una creencia no se gestiona en su momento, se vuelve en costumbre. Sí. Entonces ya por eso hablamos las costumbres de la familia y entro también en esta parte del análisis transaccional del padre, de lo que debería ser. Entonces ahí viene mucho la palabra el deber ser. Entonces, el deber ser de esto es que usted haga esto, 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 esto y esto. Sí, Entonces, y por otro lado, o sea, yo te digo, digamos, lo que me ha servido a mí, sí, Juan. Yo cuando estaba en Colombia salí del tema de adicciones, posteriormente a esto me convertí en terapeuta en adicciones, me formé como consejero en drogodependencia y comencé a trabajar en centros de rehabilitación, trabajaba con habitantes de calle, tenía mi consulta individual, pero date cuenta de una cosa allí, no salía de ese entorno, Juan, sí. ¿ves? Entonces pasé de ser un consumidor activo, ya, de tener una relación directa con las sustancias, a relacionarme de otra forma, Ujú. ¿ves? Entonces comencé, pero siempre desde la premisa, y muchos de los chicos que me puedan estar viendo acá por Face, que en algún momento atendí en Colombia, lo podrán corroborar. Siempre les decía, no, mira, tú eres un adicto para toda la vida y para toda la vida serás un adicto y esto es una enfermedad incurable, crónica, progresiva y mortal y mejor dicho, hasta ahí fue la historia, ¿no? ¿Qué Sí, pasó? sí, Como decimos, no hay casualidades en la vida. Me claro. vine para acá, para España, tuve la oportunidad acá en España de salir de esa zona de confort en la que yo Sí, mismo me había generado, esa zona de lo conocido. Entonces yo ya sé que la marihuana y esto causa esto, no sabía nada de esos arquetipos que te comenté con anterioridad, ¿ya? Y me vine para acá, para España, y comencé a estudiar el tema de las constelaciones familiares, ¿no? 3 años de sí, formación en esto, en donde me di cuenta cómo lealtades inconscientes en mi árbol genealógico me llevaban también al tema de la adicción. Cuánta gente sí. excluida estaba manifestándose en la relación que yo tenía con las sustancias psicoactivas, Ujú. ¿ya? Y por otro lado, comencé a estudiar también el tema de coaching y programación neurolingüística. Entonces dije, ¿qué lenguaje Bueno, estoy hablando? ¿Cómo me estoy hablando? ¿Cómo le estoy hablando a mi cerebro? ¿Qué qué estoy importante. decretando como real? ¿Ya? Entonces, cuando juntaba estas dos, hacía un boom, porque era la lealtad que tenía inconsciente y aparte de eso, cómo me estaba hablando y cómo la reafirmaba de una u otra manera. ¿Ves, Juan? Así es, Y así es. ese ha sido mi proceso. Entonces llegó un momento en que dije, hombre, mira,
yo no soy ningún adicto. En algún momento de mi pasado, porque ya habían pasado 10 años, o más de 10 años, solté mi relación con la adicción y no puedo seguir saltando en el mismo trampolín. O sea, que este trampolín de los grupos de apoyo, de sumergirme en la aceptación, porque no me puedo quedar aceptando. Si yo me quedo aceptando, ¿dónde está el avance? ¿Ves? Entonces, yo acepto una vez, hago un proceso bien hecho y ahí sí me dirijo a andar mi vida a ver todo lo que me trae. ¿Qué pasó con todo esto? Que después de 4 años de estar acá en Europa y aprender todas estas herramientas de la mano con vidas pasadas, otro tipo de herramientas que en algún momento hablaremos, si sea el espacio, Juan, me sirvió porque en febrero de este año estuve en Colombia y ya no atraje solamente personas con problemas de adicción. Claro. ¿Ves? Sí, claro. A eso era lo que, a eso es lo que yo quería llegar, que entre más evoluciones, entre más pongas el foco en ti y entre más te trabajes internamente y entre más te permitas sobre todo sentir las emociones y utilizar las herramientas que estén a la mano para poder sentirlas, escucharlas y decir, ¿qué me quieres decir? ¿Vale? Le abro la puerta, es como, yo pongo un ejemplo, ¿no? Somos como un hotel ambulante, entonces hay que dejar, en ese hotel hay cabida para todo lo que me sucede en la vida. Entre más yo rechace algo, más va a volver a tocarme la puerta del hotel. Como dice el dicho, a lo que resistes persiste, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, y aparte es lo que atrae. Muchas veces contra lo que estamos luchando estamos alimentando eso y con lo cual lo atraemos, efectivamente. Exactamente. Entonces, ¿yo qué digo? Abrámosle la puerta a todo lo que llega, a esta emoción, a esa tal, pero no le demos la habitación VIP, no le demos la suite, démosle la habitación de al fondo, ¿ya? O sea, lo acepto, pero no le doy un lugar de relevancia, ¿no? Simplemente dejo que asiente, que me diga lo que me quiere decir y ya está, pero sin embargo hace parte. Entonces, esta persona que me refleja, que me da rabia, que me hace sentir X o Y cosa, la hago parte, le abro la puerta, ¿qué me quiere decir? Y empiezo a ver en David qué es lo que pasa. Entonces, muchas veces, ahorita últimamente hemos hecho trabajos muy interesantes en consulta individual con el tema de los septenios. Sí. Lo que tú hablabas ahorita de 7 me hizo clic, sí. Porque es verdad, yo trabajo en terapia individual el tema de los septenios, que ha pasado de los 0 a los 7 años, de los 7 a los 14, así sucesivamente hasta la edad que se tiene ahora, y cómo se van trabajando todos los sentidos de percepción, todos los sentidos que tenemos, tacto, vista, gusto, a estas etapas. Y es interesante ver toda la información que hay allí guardada inconscientemente, que nos ancla todavía a personas cuando vemos o a situaciones cuando nos confrontamos con X o Y situación. Entonces, es muy curioso tantas herramientas que hay para adentrarnos a nosotros mismos y que desconocemos muchas veces, Juan, o que están a la mano y no nos permitimos verlas porque así lo dice la sociedad, sí, porque entonces voy en contra de lo que dice Dios o voy en contra de lo que dice que Dios no lo dice. Exactamente, que Dios no lo dice. Que Dios no lo dice. Pero me efectivamente yo creo que de las adicciones, tanto físicas como emocionales, que yo creo que son las principales, se puede no solamente salir, sino que se puede afrontar, gestionar, resolucionar y estaría muy bien pedir ayuda, porque cuando uno está metido dentro del pozo, pues es bueno pedir ayuda, pero pedir ayuda no con dependencia, porque yo también he visto de que hay personas con una adicción y lo que hace es salir de esa adicción para depender de otra, ¿no? Entonces, exactamente. Es importante que los profesionales que ayudamos en estos casos lo hagamos de manera de acompañamiento, ¿no? O sea, yo te acompaño a salir de ahí, pero te acompaño a que tú salgas de ahí o a que tú resuelves o a que tú gestiones tu adicción, tanto a nivel física o emocional, mental, etcétera, ¿no? Yo creo que esto es muy importante, ese cambio, ¿no? De no hacer, sobre todo los profesionales que ayudamos y que nos gusta ayudar a los demás, no podemos hacer a los demás dependiente de nuestra ayuda, ¿no? Sino que lo que nosotros tenemos que hacer es acompañar a las personas a que encuentren su esencia, que encuentren su poder interior y ellos mismos o ellas mismas
pueda no solamente salir, sino retomar, gestionar su vida, que para mí particularmente la vida es maravillosa. Totalmente, Juana. A mí me pasa algo muy curioso. Mira, yo cuando tuve intentos de suicidarme y de acabar con mi vida a los 8 años de edad, mi madre de una vez me puso en un tratamiento que le agradezco, que sé que me está viendo ahora, me puso en tratamiento psicológico y mira, duré muchísimos años en psicoanálisis. Y luego de durar esos años en psicoanálisis pasé por todas las vertientes de la terapia convencional. ¿Y qué pasaba? Me daba cuenta que trabajaba siempre en el mismo nivel del problema. Entonces era consulta tras consulta, tras consulta, tras consulta, tras consulta, y siempre tocábamos a lo mismo. Siempre llegábamos a lo mismo. Obviamente me sirvió porque me sirvió para darle nombre a lo que me sucedía. Sí, O sí, sea, sí. no estoy desmeritando el trabajo No, para no, no, nada, no, no, no. ¿no? O sea, y que todos los procesos son necesarios y que cada paso en el camino es necesario para llegar a donde uno está ahora. Pero me di cuenta por lo menos que en 2 o 3 sesiones de coaching o en 2 o 3 sesiones de ver mi árbol genealógico en el tema de las constelaciones familiares o hasta en una, se rompían años de trabajo en psicoanálisis. ¿Por qué? Porque se confrontaba con mis Claro, recursos, se claro. confrontaba con lo que había dentro de mí, ¿vale? Sí, sí. O sea, tenía la capacidad de ser adulto y confrontarme con esa emoción, de estar con mi edad emocional y mi edad cronológica en equilibrio y mirar desde allí lo que me sucedía. Entonces, me encanta lo que tú dices. No busquemos más dependencia en otro lado, no busquemos más aceptación en otro lado, no busquemos más pertenecer en otro lado. Primero busquemos aceptación propia, pertenecer a Sí, mí sí. mismo, la Sí, sí. relación de David con David. Entonces, es lo mismo, por lo menos en las parejas. Es que tengo pareja, tengo no sé qué. No, primero eres pareja, ser para tener. Eso es como en donde, como puedo resumir todo, Juan. Sí, 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 sí. Primero hay que ser Efectivamente. para después tener. Entonces, si yo estoy buscando afuera lo que yo no tengo adentro, a mí me pasó muchas veces en los grupos de apoyo y muchas veces tuve conflictos allá adentro, porque en esto se habla del tema de apadrinar, ¿no? Entonces, llega alguien que no conoce nada del grupo y llega otro y lo apadrina. Y muchas veces el que lo apadrina, entonces se le sube el ego y es como un mini dios allí dentro del grupo. Sí, ¿Y qué pasa? A mí cuando en algún momento me sugirieron el tema de apadrinar dentro de ese grupo, yo le decía, oye, mira, yo soy tu padrino y tú eres mi padrino. Y mucha gente con eso rechinó, ¿cómo así? Si tú tienes que... Ta, ta, ta. Yo decía, no, porque siempre la ayuda debe ser de igual a igual, la ayuda debe ser de adulto a adulto, el niño no va a terapia. Y eso fue algo que me enseñó esta parte también de la parte sistémica. Siempre buscar confrontar a la persona, o sea, así sea la persona con su actitud de niña, siempre buscar que se enfoque en la parte adulta, que se enfoque en su responsabilidad, que se enfoque en su habilidad para responder. Y esto es lo más sanador. Por eso yo te decía, Juan, el niño no va a terapia. Esto me lo dijo alguna vez algún maestro y yo decía, es verdad. Cuando yo me quedo trabajando con el niño, con el niño, con el niño, avances no hay. ¿Por qué? Porque me quedo en la parte emocional, en lo que quisiera, en lo que quisiera, en lo que quisiera, pero ¿dónde aterrizo en lo que en realidad necesito, claro. en lo que en realidad me apasiona, en lo que en realidad me conviene desde mi aquí y ahora? Entonces, es eso, Juan, es eso. O sea, en el tema de adicciones hay mucha tela que cortar, pero como puntos claves está esto. Mirar esto que tú, a lo que tú te adhieres, esta acción de adherirte a algo ajeno a ti o algo propio reflejado en otro, ¿ya? ¿Qué es lo que te quiere mostrar? Qué es lo que no te permite ver? Sí. Hacia dónde te está llevando? ¿Cuál es la señal o la información que nos está dando, ¿no? Totalmente, Juan, totalmente, totalmente. Y todo esto, por lo menos que yo hablo, no solo lo hablo para los demás, también me lo hablo a mí, porque me sirve para reafirmar el proceso que yo he venido llevando. Y me gusta hablar con total transparencia, con total naturalidad, Juan, hablando en realidad de las experiencias, porque en realidad todo se construye a base de las experiencias que yo he tenido. Mira, por lo menos, tú me haces esta misma entrevista, lo que yo te digo, Juan, me haces Sí, sí. esta entrevista un año atrás y me hubiera cerrado en el término de que el adicto es para toda la vida y no hubiéramos tenido otro tema de conversación sino ese. Sí, 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 sí. No hubiéramos podido darle más larga Sí, sí. a esta valiosa conversación. Entonces, a eso es a lo que yo quiero llegar, a eso es a lo que yo quiero transmitir a las demás Bueno, pero personas. lo bueno es que estamos abiertos a evolucionar Totalmente. desde el presente y además compartir ese aprendizaje o esa evolución que todos
estamos teniendo, ¿no? Esto es lo más importante y esta es una de las bases de espiritualidad tomando tierra, el poder compartir conocimientos para que a los demás libremente les sirva, ¿no? Exactamente. Y la palabra libertad también, el libre albedrío también es importantísimo, ¿no? Vamos a compartir lo que yo sé, mis experiencias, tanto personales como profesionales, por si te sirve, ¿no? Y Exactamente. yo una vez hablando con una persona sobre la iluminación, me dijo que la iluminación está en encender tu luz. Nosotros no tenemos que encender la luz de nadie. Cuando tú enciendes tu luz, haces que los demás puedan ver su propia luz y puedan encender la suya, ¿no? No tenemos que tener la responsabilidad de ir por ahí, entre comillas, predicando, pero sí compartiendo lo que nosotros somos o lo que hacemos. Esa yo creo que es la verdadera parte principal, ¿no? Y Exactamente. darle serenidad y darle ilusión a las personas, ilusión con los pies en la tierra, de que las personas que tengan adicciones tanto físicas como emocionales, que yo creo que son las más importantes, tiene salida, ¿no? Que la salida está dentro de uno mismo, que es bueno pedir ayuda y dentro de ese pedir ayuda es importantísimo el poder compartir con los demás eso, nuestras experiencias. Pero siempre hay técnicas, hay herramientas que si te parece bien puedes decir alguna. Hay herramientas que nos puede ayudar fácilmente o sencillamente salir de ahí, ¿no? Totalmente. Mira, yo te hablo desde lo que he experimentado, ¿no? O sea, hay muchas personas que les cuesta el hecho de reconocer, el hecho de rendirse. Para mí los centros de rehabilitación o las comunidades terapéuticas, tuve la oportunidad de pasar por varios, es una herramienta también, ¿vale? O sea, yo le digo a las personas, por lo menos acá en España, como el modelo de Proyecto Hombre, yo digo, es el primer paso para tomar y aterrizar, de poner los pies en la tierra, porque allí es donde comienzan a enseñarte un poco esos destellos de la personalidad, de lo que eres tú, de la relación que tienes. Por otro lado, es prudente también asistir a la terapia, que es que cada uno funciona de una forma diferente, Juan, pero por lo menos yo recomiendo los centros de rehabilitación, los recomiendo, los 12 pasos también los recomiendo, pero desde mi experiencia personal, queriendo avanzar también y no asumiéndolo como otra dependencia más, sino que es una valiosa herramienta también que yo todavía continúo aplicando muchas cosas de allí. Por otro lado, también mirar en estos procesos de coaching también, en donde los recursos propios son los que me ayudan a confrontarme con la vida y es como yo estoy percibiendo y como yo percibo lo que yo tengo de estos recursos, porque muchas veces, ¿qué pasa? Se sale de un centro de rehabilitación, de un momento en el que se está en una burbuja de protección y se vuelve a confrontar otra vez con la vida y se da cuenta uno que el que cambia es uno y la realidad afuera sigue totalmente igual. ¿Vale? O Sí. sea, lo que cambia es la percepción que uno tiene también de la realidad. Entonces, cuando se asocia también los procesos de programación neurolingüística y coaching, lo sugiero mucho, digamos, también posterior a un tratamiento netamente conductual. A mí, desde mi experiencia, me parece que lo primero que se debe hacer es la parte cognitivo-conductual, Juan. O sea, porque debemos restablecer una rutina sana, restablecer habilidades sociales básicas para la vida, el hecho de estar despiertos en el día, dormir en la noche, lo básico, ¿no? Porque eso es restablecer lo básico. Y de allí, ya cuando yo tengo establecido, cuando ya tengo ese punto de tierra, cuando ya estoy consciente de que voy a empezar ese proceso ahí sí de cambio, porque en realidad... Sí. Sí. Dale al que se ha ido el sonido. Ya. Hola, hola, Sí, hola, sí, hola. ya, perfecto, perfecto. Vale, vale, vale. Listo. Entonces, a lo que me refiero es esto, por lo menos yo me estoy dirigiendo directamente a las adicciones, digamos, a las sustancias psicoactivas, ¿no? Mm. Ya cuando se tiene esta tierra, es importante también conocer, o sea, abrirte a lo que resuenes con tu propósito. Lo que a mí me gustaba mucho el concepto que tenías tú, que también lo aplico en mi vida, y es el del alma, ¿no? El alma no distingue de tiempo ni de espacio, simplemente te conecta con ese propósito que tienes en esta vida para funcionar. Cuando tú te conectas con ese propósito, no te para absolutamente nada, vas hacia adelante.
Entonces, otra cosa que yo también recomiendo es mirar también qué lealtades, atacar esta adicción y esto que se me está moviendo con diferentes herramientas, ¿no? Entonces, puedes hacerte quizás una constelación mirando qué hay por allí, puedes implementarlo con programación neurolingüística para romper estas creencias limitantes y convertirlas en potenciadoras, ¿vale? Puedes sujetarte también a un proceso de coaching que te ayude a conseguir los objetivos que tú quieres, ¿vale? Que es lo que tú quieres lograr y que tienes los recursos para hacerlo. ¿Ya? Puedes asistir a estos grupos de apoyo en donde vas a encontrar personas que en algún momento te sirven de espejo para ver lo bendecido que eres en la realidad que vives, pero también tómalo con mucho tacto y estar presente a todo lo que se mueve. Lo que más puedo decir es eso, estar en el aquí y en el ahora, estar atento a que simplemente todo lo que se me presenta en la vida es para algo. Para algo estoy hablando hoy acá, para algo he podido atender a estos pacientes que he atendido en esta semana, que han servido hasta de ejemplo aquí en esta charla. Qué bueno, o sea, qué bueno. Todo sucede para algo, Juan. Y es muy bonito poder ver que cada vez que se rompe un desbloqueo, aquí voy a decir una frase que dice el padre Gabriel Antonio Mejía, al cual le agradezco mucho, y él dice, la coherencia trae coherencia por resonancia. Sí, entonces, si yo en estos momentos me encuentro siendo coherente, pues resoné contigo. Y acá estamos dos coherentes hablando de coherencia para el que le resuene también. Y al que no, pues no será su momento de resonar y ya está, el libre albedrío. Cada quien es libre de tomar o de dejar ir lo que esté en su realidad directa, en su mapa mental. Ya está. Muy bien, pues yo creo que hemos dado mucha información, energía, formas, maneras y sobre todo darle a la gente esa serenidad de que de todas las adicciones, tanto físicas como mentales como emocionales, no solamente se puede salir, sino que se puede gestionar, se puede retomar el poder sobre uno mismo y que aquí no hemos venido a sufrir, ni hemos venido a ser culpables, ni hemos venido a ser dependientes, ni hemos venido a enjuiciar, ¿no? Que hemos venido a aprender y compartir desde esa energía maravillosa que es la energía del amor, principalmente empezando por uno mismo, ¿no? Totalmente, Juan. Muy bien, pues a mí me gustaría que nos dijeras, la gente, las personas que les gustaría contactar contigo, ¿cómo lo pueden hacer? Pues bueno, principalmente por mis redes sociales, David Fernando Sandoval en Facebook, tengo un fanpage que es Hacia un Nuevo Horizonte, al igual que mi canal de YouTube que se llama Hacia un Nuevo Horizonte, donde hablo también de temas de dependencia y codependencia y demás. Y bueno, mi correo electrónico, que de pronto te pediría el favor ya, Juan, tú que lo subieras, digamos, a la descripción, sí, cuando lo subas en YouTube y tal, davidsa945@gmail.com, por si de pronto alguien está aquí y lo quiere escribir de una vez. Muy bien, muy bien. Perfecto. Sería por ese lado. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti, David. Siempre es una maravilla poder hablar y compartir contigo, ¿no? Y muchísimas gracias a todos los que nos están viendo, escuchando, sintiendo, recibiendo, porque esa es parte de nuestro propósito de vida, ¿no? Claro que sí, Juan. Lo mejor de nosotros para que todo eso sirva, ¿no? Porque en realidad hemos venido a aprender y servir. Así que gracias a todos y a ser felices. Claro que sí, Juan. Yo también desearles a todos que se encuentren consigo mismos, sí, y que se junten a esa energía del amor que es la más grande de todas. Gracias por ti.